La psicología de la Gestalt, también conocida de la forma o psicología de la configuración, es una corriente de la psicología moderna. Surgida en Alemania a principios del siglo XX, cuyos exponentes más reconocidos fueron los teóricos Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Kafka y Kurt Lewin. Fue Christian Ehrenfeld, un filósofo austriaco, quien dio nombre a este movimiento en las cualidades de la forma, su obra más importante. No hay una traducción perfecta en castellano para el término Gestalt, pero podemos interpretarlo como totalidad, figura, estructura, configuración o unidad organizada. Wertheimer y los demás fundadores de la Gestalt pensaban en la mente como una totalidad. De ahí nace el principio de que el todo es mayor que la suma de sus partes. La teoría de la Gestalt busca explicar la percepción humana y la manera en la que tomamos decisiones según nuestra forma de percibir las cosas en nuestra mente. Tomando en cuenta esta teoría, podemos decir que sus consideraciones son que la percepción que tenemos de las formas son configuradas por medio de la suma de piezas de imagen, el tacto, el sonido y la memoria. Por lo tanto, toda esta información crea nuestras representaciones mentales. No obstante, esta teoría está en contra del argumento de un todo perceptivo, que se crea a través de la información que nos llega, sino más bien una suma de varias partes, la cual se va componiendo de los datos de nuestros sentidos y memoria, formando una figura entera. Para explicarnos mejor, utilizaremos este ejemplo. Al ver esta imagen, nuestros ojos captan solo varias líneas. No obstante, nuestro cerebro no duda en configurarle y darle sentido, percibiendo así un caballo. Este es el resultado de los múltiples estímulos por parte de los sentidos y la memoria, con los que el cerebro realiza una síntesis y organización que le da sentido a dicha figura. De esta manera, la psicología o teoría de la Gestalt declara que las personas percibimos la realidad como una totalidad significativa y no como algo aislado. Declara que cada individuo tiene una percepción de la realidad única conformada por sus experiencias previas y sentidos, es decir, que cada persona construye su realidad ella misma. Las leyes de la Gestalt son unas reglas que explican el origen de las percepciones a partir de los estímulos y apoyan el principio de que el todo es algo más que la suma de sus partes, idea que desde principios del siglo XX intentó sustituir a la de que las sensaciones son el resultado de la simple suma de percepciones individuales. Ley de la figura a fondo. Esta ley es uno de los principios básicos y prácticamente es un mecanismo en el cual tendemos a focalizar la atención en un solo objeto o determinadas figuras, destacándolos del resto de las demás. En otras palabras, es poner atención a un solo objeto o grupo de figuras sin perder la percepción de las otras. Por ejemplo, en esta imagen observamos dos diferentes colores. A uno de ellos le prestaremos mayor atención, que denominaremos como figura, y al otro color corresponderá al fondo. De hecho, dependiendo del color que prefieras colocar como figura y como fondo, es el objeto que podrás percibir. Ley de la buena forma o del agrupamiento. Esta ley es llamada también como principio de simplicidad, y es un concepto que refiere a la organización de los elementos que componen una perspectiva, pues este mecanismo permite reducir posibles distorsiones o ambigüedades en busca de encontrar la forma más simple o consistente, permitiéndonos ver los elementos como unidades significativas o por lo menos coherentes. Por ejemplo, en la siguiente figura a simple vista pareciera estar todo en orden, pero si cuentas las patas que tiene un elefante, seguro tu cerebro entrará en confusión. Ley de cierre, también conocida como la ley de la completud. Refiere que tendemos a completar o añadir elementos faltantes para cerrar una figura y termine siendo una sola. Podemos decir que el cerebro rellena los huecos vacíos. Y a continuación explico dos ejemplos. Tanto en la figura 1 como en la figura 2, seguramente puedes percibir triángulos, pero en realidad no lo son. Y esto se da puesto que nuestro cerebro no alcanza a asimilar que en la figura 1 se encuentran tres círculos incompletos, independientes uno del otro, o que en la figura 2 son solo tres picos de igual forma independientes, pero que nada tiene que ver con un triángulo. Y al no reconocerlo de esta manera es donde inicia la ley y el cerebro hace su trabajo completando las líneas que faltan para formar triángulos perfectos. La siguiente ley es la ley de la proximidad. Esta ley es conocida también como ley de la cercanía. Aquí nos dice que consiste en ver a una figura en agrupamientos que dependiendo de la cercanía podemos ver uno o varios y lo podemos corroborar con la siguiente imagen. Podemos apreciar el diseño de este logo
A simple vista observamos un copo de nieve, pero no hay ningún contorno que genere esta forma, sino que está creado por otros iconos más pequeños. Ley de continuidad. Cuando se habla de continuidad, me refiero a seguir una secuencia, un patrón, y es de esta manera que se explica la ley, ya que nuestro cerebro tiende a percibir como un solo objeto a un patrón continuo de figuras independientes, aunque después desaparezca. Por ejemplo, en la imagen aparecen objetos independientes, pequeñas líneas, pero que sin embargo, debido a que llevan una misma continuidad o secuencia, pareciera que lo que percibimos es entonces una espiral y que al final asimilamos como un solo objeto. Ley de la semejanza. Esta ley es fácil de entender, ya que solo hace referencia a que en un grupo total de objetos, nosotros o nuestro cerebro en automático agrupará, ya sea porque tengan un mismo color o forma, y para este ejemplo observaremos la siguiente imagen. Si te das cuenta, es un recuadro con muchos círculos, pero en automático nuestro cerebro empezará a hacer agrupaciones de círculos por color, de tal manera que veremos varios grupos de círculos blancos y rojos. Y por último tenemos la ley de simetría. Esta ley nos habla sobre cómo al observar imágenes que tienen la misma simetría, la percibimos como una sola. En otras palabras, podemos decir que aunque no estén unidas o completas, con el simple hecho de que sean simétricas una de la otra, podríamos pensar que es una sola como se muestra en la imagen. La realidad es que es una sola imagen, pero tiene una segunda simétricamente igual, por lo tanto nuestro cerebro la procesa como una sola. La Gestalt se considera en la actualidad como el antecedente de las psicoterapias llamadas humanistas existenciales. Estas psicoterapias se caracterizan por estar centradas en la existencia real de cada individuo, más que sobre una teoría estructurada, preestablecida y generalizable, es decir, trata al paciente como único y no sigue meros estándares o patrones para llevarse a cabo. En la terapia gestal, el paciente aprende a darse cuenta de sí mismo como el organismo total que es a través del reconocimiento e integración de cada una de las partes que lo componen. Aprende a confiar en sí mismo y de esta manera obtiene un desarrollo óptimo de su personalidad, dándose soporte a sí mismo.